Ok, buenos días chicos. Retomamos entonces la clase desde sales ternarias para repasar un poquito lo que vimos al final de la semana anterior. Muy bien. Bueno, recordemos que en las sales ternarias mayoritariamente eh, vamos a tener nuestro anión derivado de un oxiácido. Recordemos que tenemos oxiácidos, que son los ácidos que se conforman de hidrógeno, no metal y oxígeno. Si nosotros le quitamos los hidrógenos, entonces le estamos quitando cargas positivas a ese oxiácido o ese oxácido. Eso quiere decir que lo que nos queda va a tener carga negativa. Entonces, esa carga negativa, bueno, convierte el anión en convierte la especie, el oxácido, lo convierte en un anión, al que se le conoce como oxoanión. Entonces, bueno, creo que la parte tal vez un poco más enredada del nombre de ese oxoanión, bueno, lo primero es poder saber nombrar correctamente el oxiácido. Y a partir de ahí, entonces le damos el nombre al oxoanión, haciendo el cambio de la terminación. El resto del nombre, pues, lo vamos a mantener, simplemente cambiamos la terminación. Si es un oxiácido donde el no metal trabaja con el estado de oxidación alto, entonces va a tener la terminación ico. Si lo convertimos en oxanión, entonces cambiamos el ico por el ato. Y si es un oxiácido que tiene un estado de oxidación bajo, entonces en el nombre va a tener la terminación oso. Y esa terminación oso, al convertirlo en un oxoanión, lo vamos a cambiar por la terminación ito. Y la forma sencilla de recordar esto era oso bonito, pico de pato, donde entonces hacemos esos cambios de oso por ito en el oso bonito y ico por ato, como lo indica pico de pato. Y nada más un segundo para que me faltaba algo para hacer las anotaciones. Ok. Entonces, volvamos a revisar los ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos CO3. Si nosotros nos devolvemos a el oxiácido, nosotros vamos a recordar que el oxiácido que me genera este anión, nos fijamos en la tabla periódica y eso nos ayuda a ver, bueno, primero, cuántos hidrógenos tenía, cuál es la terminación o cuántos oxígenos tienen la terminación ico. Entonces, nosotros podemos saber que para el carbono, si tiene 3 oxígenos, va a tener la terminación ico y que el carbono o los oxácidos con carbono tienen que tener 2 hidrógenos. Entonces, como tiene la terminación ico, nosotros sabemos que esto es el ácido carbónico. Profe, Entonces, ¿sí? para eso, bueno, yo recuerdo haber visto una tabla. Eso era, o sea, también servía, ¿verdad? Que ya no Ajá. recuerdo tanto. ¿Qué servía en la tabla, perdón? Como digamos que mostraba como tipos de ejemplos para en cuanto se usaba ICO y en cuanto oso. Ah, sí, claro. Recordemos que nosotros podemos usar la tabla periódica también con ese fin. Es una forma, digamos, sencilla. Simplemente, bueno, recordemos que, bueno, por aquí teníamos el oxígeno, flúor. Después empezábamos con nitrógeno, carbono, boro.
Y bueno, acá abajo, cloro, azufre y fósforo. Nosotros no podemos tener oxiácidos donde el no metal sea oxígeno ni sea flúor. El no metal en el oxiácido tiene que tener carga positiva. Y bueno, el oxácido se compone de hidrógeno, oxígeno y un no metal. Entonces, bueno, no podemos tener hidrógeno, oxígeno y oxígeno. Entonces, estos dos los descartamos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, el periodo 2, la terminación ico, quiere decir que tiene 3 oxígenos. Y para el periodo 3 en adelante, la terminación ico tiene 4 oxígenos. Entonces, bueno, eso es la primera cosa. Luego los hidrógenos. Los hidrógenos es nada más contar de derecha a izquierda. Entonces, nitrógeno tiene un hidrógeno, carbono tiene 2 y boro tiene 3. Nos vamos al periodo 4. Igual, cloro tiene un hidrógeno, bueno, el 1 no se pone. Azufre tiene 2 y fósforo tiene 3. Entonces, con esto ya podemos construir el nombre de forma fácil. ¿Cuál será el ácido sulfúrico? Bueno, está en el periodo 3. Entonces, si es sulfúrico, de terminación ico, eso quiere decir que tiene que tener 4 oxígenos. Y como es azufre, el azufre tiene 2 hidrógenos. Entonces, este de acá es el ácido sulfúrico. Entonces, esto es lo que nosotros podemos usar para cuando tenemos oxaniones. Nos fijamos cuál es el ácido respectivo. En este primer caso, vemos que partimos del ácido carbónico. Es el que tiene carbono con 3 oxígenos. Entonces, le quitamos los hidrógenos para convertirlo en oxanión. Entonces, también le quitamos la palabra ácido. Y además, tenemos que sustituir la terminación. Entonces, lo que nos queda, que es CO3, ¿y con qué carga? Teníamos 2 hidrógenos, o sea, 2 cargas positivas. Ese CO3 tiene 2 cargas negativas. Y ahora, solamente esto de acá se va a llamar carbón. Mantenemos la misma raíz, pero cambiamos la terminación. Ico la cambiamos por ato. Entonces, solamente esta parte, solamente el oxanión se llama carbonato. ¿Cuál es el nombre completo? Ya poniéndole el potasio. Carbonato de potasio. En la parte del catión es, creo yo, que la más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, nos fijamos en el segundo ejemplo. Vamos a ver. NO3. Entonces, tenemos el NO3. Si nosotros nos fijamos en la tabla otra vez, entonces vemos que el nitrógeno, que es el no metal, el nitrógeno está en el periodo 2. Eso quiere decir que cuando tiene 3 hidrógenos, está en su estado de oxidación más alto. Entonces tiene la terminación ico. Y además, el nitrógeno tiene que tener un hidrógeno. Entonces, el ácido oxácido es el ácido nítrico. Otra vez, hacemos el cambio. Quitamos el hidrógeno y nos queda NO3 con carga de -1. Solamente teníamos un hidrógeno donde lo quitamos, entonces le quitamos una carga positiva.
Eso nos quiere decir que el resto de la molécula queda con una carga negativa y este se va a llamar nitr. Mantenemos la misma base y cambiamos la terminación. Terminación ico la cambiamos por ato. Entonces, el oxoanión va a ser el nitrato. ¿Dónde le ponemos el metal? Que el metal es bario. Entonces, esto es nitrato de bario. Y con el último ejemplo, PO3, entonces, primero construimos el ácido oxácido del que se genera este oxoanión. Entonces, bueno, PO3, nos fijamos en la tabla y contamos, bueno, recordemos, empezamos en el cloro con un hidrógeno, azufre 2, fósforo 3. Entonces, el fósforo tiene que tener 3 hidrógenos. Lo otro, el fósforo está en el periodo 3, entonces la terminación ico debe tener 4 oxígenos. Pero acá solamente tenemos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos un oxígeno por debajo de el estado de oxidación más alto para el fósforo. Recordemos, bueno, acá el 3 oxígenos o 4 oxígenos es lo que nos dice, o la cantidad de oxígenos para la terminación ico, para el estado de oxidación más alto que tiene ese elemento. Si acá lo que nosotros tenemos son 3 oxígenos, un oxígeno menos que el estado de oxidación más alto, esto quiere decir que este es el ácido fos si 4 oxígenos es la terminación ico, entonces 3 oxígenos tienen que ser la terminación oso. Entonces va a ser el ácido fosforoso. Ok, ahora le quitamos los hidrógenos. Quitamos los hidrógenos, entonces vamos a obtener el oxoanión, que es PO3 con carga 3 negativo. Le estamos quitando 3 hidrógenos. Y esto se va a llamar entonces fosfito. Acá en el nombre, eso sí, vamos a también quitar esa otra parte del nombre y solo vamos a mantener el inicio. Solo vamos a mantener el fos y el nombre va a quedar como fosfito o fosfato si fuera el estado de oxidación más alto para el fósforo. Donde ponemos el hierro, el catión, entonces el nombre completo sería fosfito de hierro. Pero aquí algo importante. Recordemos que en la nomenclatura Stokes, que es la que estamos utilizando para compuestos iónicos, tenemos que poner también el estado de oxidación del metal entre paréntesis con números romanos si es que el metal tiene más de un estado de oxidación posible. Los casos anteriores, potasio y bario, solamente hay un estado de oxidación posible para cualquiera de ellos, el potasio +1 y el bario solamente tiene +2. Pero el hierro puede tener 2 posibles estados de oxidación, +1 y +2. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación posible? O más bien, ¿cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando el hierro en este compuesto? Y eso lo podemos calcular fácilmente
Porque ya nosotros sabemos que el PO3 tiene estado de oxidación -3. Entonces, asumamos que el PO3 se comporta como si fuera solo un elemento. Es decir, en vez de poner PO3, el anión completo lo vamos a llamar X. Y ese anión completo tiene estado de oxidación -3. Y luego tenemos el hierro. Y este es mi compuesto. Veamos que acá, para el fosfato, perdón, para el fosfito, solamente tenemos una molécula, un grupo de fosfito, porque no tiene paréntesis que nos indique que tenemos más. Eso quiere decir que tenemos un átomo de hierro y un anión de fosfito. ¿Cuál es entonces la carga que debe tener el hierro para que el compuesto total sea neutro? Esto quiere decir que el hierro está trabajando con estado de oxidación +3. Hierro +3 y fosfito total -3. Entonces obtenemos una cancelación de las cargas y por lo tanto un compuesto neutro. Esto quiere decir que el nombre correcto de esto es fosfito de hierro y entre paréntesis 3 en números romanos. Muy bien. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se aclararon un poco las dudas en cuanto a sales ternarias? Sí, profe, a mí ya se me aclararon. Excelente. Muy bien. Nadie dice nada, entonces. Ok, entonces ahí estaban las respuestas. Ahora, podemos tener sales cuaternarias partiendo también de ácidos oxácidos. Y esto sucede cuando tenemos ácidos oxácidos con más de un hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los oxaniones se generan cuando perdemos los hidrógenos. Pero, por ejemplo acá, con el ácido fosfórico o con el ácido sulfuroso, tenemos más de un hidrógeno. En el ácido fosfórico tenemos 4, en el ácido sulfuroso tenemos 2 hidrógenos, y no necesariamente tenemos que perder los 3 hidrógenos o los 2 hidrógenos de golpe. Nosotros podemos acá, en el ácido fosforoso, perder solamente, perdón, en el ácido fosfórico, podemos perder solamente un hidrógeno. Eso quiere decir una carga positiva menos, por lo tanto, vamos a tener un anión con una carga negativa, solamente una. Entonces, acá el nombre en la molécula, toda la parte negativa va a ser lo que marqué entre paréntesis, pero que no es necesario que ponga entre paréntesis porque sabemos que solo hay uno. Entonces, todo este va a ser el anión porque es lo que sale del oxiácido. Acá tenemos el oxiácido, que es el H3PO4. Le quitamos un hidrógeno, tenemos el H2PO4 con carga negativa. ¿Y cómo se va a llamar esto? Bueno, si este oxiácido del que partimos se llama ácido fosfórico, entonces solamente el PO4 ya sabemos nosotros que se llama fosfato al hacer el cambio. Pero nos falta todavía indicar que ese fosfato tiene 2 hidrógenos de más. De los 3 que tenía el ácido fosfórico, el fosfato se quedó con 2. Entonces, lo que hacemos es agregar la palabra hidrógeno y con el prefijo di para indicar que hay 2.
Entonces este va a ser un dihidrógeno y no me cupo. Oh. Vamos a ver. Ya. Ahí ya debería tener campo. Entonces el nombre va a ser dihidrógeno fosfato y ahora sí indicamos el metal. Dihidrógeno fosfato de potasio. Ojo que el dihidrógeno fosfato es una sola palabra, hasta que se queda uno sin aire cuando lo dice, pero aquí entre hidrógeno y fosfato, aquí no hay espacio. Hay que escribirlo todo junto porque es todo parte del mismo ion, del mismo anión. Entonces, el nombre tiene que ir pegado. Ahora, a ese H2PO4, nosotros podemos todavía quitarle un hidrógeno. Y nos queda el HPO4, como ya le quitamos 2 hidrógenos al original, al ácido oxácido, entonces ahora tenemos una carga de 2 negativo. Entonces otra vez, el anión es todo esto y tiene que estar en un solo nombre. Igual que antes, bueno, sigue siendo un fosfato, pero ahora con un hidrógeno. Entonces el nombre correcto es hidrógeno fosfato. Hidrógeno fosfato, no fosfato. Hidrógeno fosfato. Y luego el metal de litio. Ahora, otra cosa importante o cómo saber la carga que tiene el oxeanión. Vamos a ver. Ok. Tenemos, por ejemplo, el último compuesto, el Li2HPO4. Nosotros sabemos que para poner los subíndices, nosotros hacemos un intercambio en X. Entonces aquí vemos que tenemos un 2 como subíndice de litio y de lo demás tenemos un subíndice 1, que como sabemos, el 1 no es necesario ponerlo, entonces no ponemos los paréntesis ni el 1. Eso, si nos devolvemos y hacemos ingeniería reversa, nosotros vamos a saber que el estado de oxidación del litio es +1, que es el único estado posible para el litio, y el estado de oxidación o la carga que tiene todo el anión es de 2, porque es el número que baja hacia el litio, hacia el anión, hacia el ion opuesto. Pero además sabemos que el litio, que es el metal, tiene que tener la carga positiva y para neutralizarlo, entonces, la otra parte de la molécula tiene que tener la carga negativa. Entonces, este 2 tiene que ser negativo para tener, como siempre, una parte positiva y una parte negativa dentro de la molécula y que se neutralicen las cargas. Eso podemos aplicarlo, por ejemplo, en el otro compuesto, en el de la derecha, donde sabemos que en el magnesio no hay nada, entonces quiere decir que aquí implícitamente hay un 1, que ese 1 es la carga que salió de acá, del anión. Y por su parte, este 2 es el que sale del magnesio, que está correcto. Nosotros nos fijamos en la tabla periódica, sabemos que el magnesio está en la segunda familia, la familia 2A o la familia de los alcalinoterrios, y que solo puede tener un estado de oxidación posible, que es el 2 positivo. Eso quiere decir que el resto de la molécula, que es el anión, tiene que tener una carga de -1.
o simplemente menos. Como ya lo sabemos, el 1 no es necesario ponerlo. Es 1 porque sabemos que el número que bajó en el magnesio es un 1 y negativo porque el magnesio tiene que ser positivo, entonces la otra parte de la molécula tiene que ser negativa. Ahora, esta carga negativa en el HSO3, esa carga negativa concuerda con que para el azufre, si nos fijamos en la tabla periódica y contamos, entonces es cloro, azufre, fósforo. Azufre está en la segunda posición, entonces tiene que tener 2 hidrógenos. Eso quiere decir que si solamente tenemos un hidrógeno, entonces tiene que tener solamente una carga negativa. La carga es igual a la cantidad de hidrógenos que nosotros quitamos. Entonces vean que es 2 formas de llegar al mismo resultado, a saber que el HSO3 tiene carga -1. Ahora, ¿cuál es el nombre? Para el azufre, la terminación ico, recordemos, está en el periodo 3, entonces son 4 oxígenos. Si nosotros solamente tenemos 3 oxígenos, quiere decir que estamos trabajando con la terminación oso. Eso quiere decir que este es el ácido sulfuroso y cuando lo convertimos al oxanión, y ya me estoy quedando sin colores, cuando lo convertimos al oxanión ácido, porque tiene todavía aparte de sus hidrógenos, entonces este va a ser, solamente tiene un hidrógeno, entonces es un hidrógeno y sulf. Vamos a ver, hacemos el cambio de oso por hito, hidrógeno, sulfito. ¿De acuerdo? Ok, entonces el nombre completo, ya cuando le ponemos el metal, entonces va a ser hidrógeno sulfito en una sola palabra, sin espacio, de magnesio. Y como el magnesio solo tiene un estado de oxidación posible, entonces no hay que ponerle ese estado de oxidación con el que está trabajando entre paréntesis. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, es que, bueno, yo estuve investigando un poco del sistema sistemático Ajá. y, digamos, a la hora de que, por ejemplo, a nosotros nos dieran cierto, bueno, dudo mucho que nos lo den, ¿verdad? Por el nivel de educación que llevamos, pero a la hora de que nos den ejemplos CHCOOH3, o sea, a la hora de nombrar eso, no, o sea, ya Ok, tiene un nombre específico. es que eso ya estamos entrando en química orgánica y eso lo vamos a dejar para el próximo año. No son compuestos inorgánicos. Entonces ya la nomenclatura cambia por completo. Ok, Sí, recordemos que la química orgánica abarca los compuestos de carbono, excepto los que tengan CO2 o CO3, bueno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o los carbonatos. Estos sí se consideran dentro de la química inorgánica y son los que vemos acá en esta nomenclatura.
Pero ya si nosotros empezamos a mezclar carbono con hidrógeno, o carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces ahí vamos a meternos dentro de química orgánica. De hecho, este compuesto, ¿recuerdan cómo se llama? El CH4. A ver, no todos a la vez. Metano. Ese es el metano, muy bien. El metano ya forma parte de la química orgánica. Sin embargo, nosotros lo vimos, pues también entra dentro del grupo de los hidruros no metálicos. Sin embargo, ya él se considera como un compuesto orgánico, aunque lo vimos simplemente pues para tener la serie completa. Pero ya ese tipo de compuestos los vamos a dejar para el próximo año. Esta nomenclatura ya tiene otras reglas, ya es completamente diferente. Entonces, por ahora no nos tenemos que preocupar por nombrar a cierto compuesto de cierto nombre específico. Sí, ya compuestos orgánicos no les van a salir. Ok. Entonces ahí tenemos las respuestas. Ok, entonces, bueno, esto lo habíamos visto la vez pasada, aunque un poco en carrera. Nosotros podemos tener otros cationes que no sean solamente metales, por ejemplo, amonio. Y aquí, ¿recuerdan cómo se llamaba este? El NH3. Amoníaco. Este es el amoníaco. Ok, si nosotros le ponemos un hidrógeno más, quiere decir que le estamos agregando una carga positiva al compuesto. Y, ok, si le agregamos una carga positiva, entonces va a quedar, por supuesto, con carga positiva. Esto se convierte en un catión, un ion con carga positiva. Y el nombre va a ser amonio. Vean que siempre se confunden y uno tiende mucho a enredarlos, a decirle amonio al NH3 y amoníaco al NH4. Entonces, eso tienen que tenerlo presente. Traten de no confundirlo. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros podemos tener este compuesto que tiene que tener un 2 acá. ¿Y cómo se va a llamar esto? Empezamos siempre nombrando el anión, que este anión es el sulfato. Y Sulfato luego de amonio. nombramos el catión, sulfato de amonio. Y este también se consideraría una sal cuaternaria. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro elementos distintos dentro de esa sal. Entonces, podemos tener sales cuaternarias también, bueno, sin necesidad de tener oxaniones ácidos, es decir, oxaniones con hidrógeno. Otro ejemplo, NH4Cl, que esto va a ser, otra vez, nombramos el anión de primero, y este es un cloruro, y luego el catión, cloruro de amonio. Y esto es una sal ternaria porque tenemos tres elementos diferentes, el nitrógeno, el hidrógeno y el cloro. O podríamos tener, por ejemplo,
el NH4 OH. ¿Y quién me dice el nombre de este compuesto? A ver. No es óxido de amonio. Yo creo que sí. No, no es óxido de amonio, usted lo ha dicho. Hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio, ese sí. Hidróxido de amonio, muy bien. Entonces, vemos que este NH4 más en realidad se comporta como cualquier metal y puede formar casi que todos los compuestos que se forman con metales. Ok. El hidronio es un catión que no nos vamos a encontrar formando parte de algún compuesto. Es decir, nosotros no vamos a encontrar el sulfato de hidronio o algo por el estilo. Sin embargo, es un catión que es bueno conocerlo. Y lo otro, la otra excepción que teníamos era el mercurio 1, que siempre va a estar en forma de un dímero. Siempre son dos átomos de mercurio unidos y que no podemos separarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver, sulfuro de mercurio 1. Entonces, si nosotros tenemos el mercurio 1, que sabemos o que tenemos que aprendernos que es esta especie, el Hg2 con carga 2 positivo, es dos átomos de mercurio, cada uno con una carga de +1, pero que estos dos átomos no se pueden separar. Y lo unimos con el ion sulfuro, que es el S2-. Si nosotros hacemos el intercambio, entonces, vamos a ver, esto nos quedaría, bueno, bajamos el 2 del azufre y ya vemos que el mercurio ya tiene un 2. Entonces, queda como Hg2. Y el azufre, no, más bien, ok, no, más bien, voy a cambiar el ejemplo a uno más sencillo. Con cloro, -1. Ok, entonces, cuando hacemos el intercambio, el cloro baja como un 1 y el 2 positivo del mercurio baja como un 2. Entonces vamos a obtener Hg y aquí 2 por 1, entonces 2 y cloro 2. ¿Qué habíamos visto nosotros en estos casos? Que nosotros deberíamos simplificar y obtener HgCl. Sin embargo, como estamos trabajando con mercurio 1, nosotros sabemos que el mercurio tiene que tener un 2. Y aquí ese 2 no está faltando. Entonces, esta fórmula está mala. Nosotros tenemos que mantener el 2, el 2 del mercurio, tenemos que mantenerlo en la fórmula y por lo tanto, entonces también tenemos que mantener el del cloro, no podemos simplificar. Y la fórmula correcta cuando utilizamos mercurio 1 es tener siempre Hg2. Es decir, no podemos dividir este 2 del mercurio, no podemos dividirlo en mercurios individuales. Tienen que ir siempre unidos. Ahora, con el otro ejemplo que les había puesto antes,
si tenemos mercurio 1 y azufre, entonces, ahora cuando bajamos, entonces más bien es mercurio 2 por la carga que estamos bajando, que es 2, entonces mercurio 4, Hg4 y azufre 2. ¿Qué sucede? Aquí nosotros sí podemos simplificar. ¿Por qué? Cuando simplificamos, lo que obtenemos es Hg2S. Estamos manteniendo el mercurio 2, el mercurio 1, que es Hg2, lo estamos manteniendo. Entonces, esta vez sí está correcto, porque no estamos dividiendo el Hg2 no lo estamos partiendo, lo estamos manteniendo unido. Entonces, en este caso, está bien. ¿En qué se resume esto? Bueno, siempre que nosotros tengamos mercurio 1, mercurio con estado de oxidación más 1, tenemos que mantenerlo unido como un dímero. Dos átomos de mercurio que están juntos y que no se van a separar. Entonces, el nombre de este compuesto sería cloruro de mercurio 1 y el de este otro, sulfuro de mercurio 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta con cationes? Creo que todo claro, profe. Todo claro, excelente. Entonces, vamos a limpiar esto y nos vamos con los aniones, que aquí, si vieron la presentación, pues son bastantes más. Ok, empecemos con esto. Bueno, habíamos visto ya el cianuro. Por ejemplo, lo habíamos visto en el HCN, que si era gaseoso, entonces lo íbamos a nombrar como cianuro de hidrógeno, o si era acuoso, entonces, ¿cómo se llamaría? Empieza con ácido. Ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico, muy bien. Ok. Resulta que si nosotros a ese cianuro, y de hecho, bueno, creo que aquí me falta un anión. Porque ese cianuro, nosotros podemos ponerle un oxígeno y obtener el OCN-, que este va a ser el cianato. Ahora, si nosotros cambiamos ese oxígeno del cianato y le ponemos un azufre, el comportamiento del compuesto va a ser muy similar. Recordemos que el azufre está debajo del oxígeno, entonces tiene propiedades muy similares, bueno, más que todo las propiedades químicas son muy similares. Las propiedades físicas varían, pero relativamente poco. Entonces, podríamos decir que el SCN es un cianato, pero con azufre. Ok. Ese nombre describe bastante bien el compuesto, pero es muy largo para ponerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros tenemos un azufre que está sustituyendo un oxígeno, a este azufre lo vamos a llamar TIO. ¿Qué TIO es
por decirlo así, un acrónimo para decir azufre. Entonces, en vez de nosotros tener el cianato, nosotros estamos teniendo en el SCN un tiocianato. El tio lo que nos indica es que hay un azufre en lugar de un oxígeno, o que agarramos un oxígeno y lo convertimos en un azufre. Entonces va a ser lo mismo que el cianato, pero con un oxígeno convertido en azufre. SCN, entonces lo vamos a llamar tiocianato. Ahora, el otro es muy similar, porque vean que acá tenemos azufre, carbono, nitrógeno, azufre, carbono, nitrógeno. De hecho, este compuesto está mal escrito. Debería ser NCS. Están al revés los últimos. El carbono siempre es el del centro. Mejor voy a corregirlo de una vez, antes de que se me olvide. NCS. Ok. Listo. Ok. Entonces, tenemos los mismos elementos formando el compuesto. Es prácticamente lo mismo, pero acomodado en un orden distinto. Entonces lo vamos a conocer como un isotiocianato. El iso lo que nos indica es que tiene otro orden, otro acomodo. Otro orden de los elementos, otro acomodo de los elementos. Entonces, vamos a ver, en el tiocianato, la carga negativa específicamente se encuentra sobre el nitrógeno. Ese nitrógeno es el que, digamos, va a mantener la carga negativa en el compuesto. Y en el isotiocianato, la carga negativa va a estar en el azufre. O, visto de otra manera, el tiocianato se va a enlazar o va a formar enlaces, va a formar interacciones con los cationes, con las otras especies, a través del nitrógeno, y el isotiocianato, esas interacciones van a estar en el azufre. Entonces esa es la diferencia entre ambos nombres. ¿Y cómo se ve esto ya en un compuesto? Bueno, simplemente este va a ser el nombre de los aniones. Entonces, seguimos la nomenclatura stock. Por ejemplo, en el NaCN, entonces este va a ser el cianuro de sodio. Si aquí tenemos el FeSCN2, esto es tiocianato de hierro con estado de oxidación 2, o tiocianato de hierro 2. Este de acá entonces va a ser el isotiocianato, cianato de aluminio. Y como el aluminio solamente tiene un estado de oxidación, entonces no lo indicamos entre paréntesis. Entonces, bueno, esos son bastante sencillos. Y acá es simplemente recordar los nombres, un poco tal vez a memoria al inicio, pero vean que los nombres siempre tienen lógica. Ok. Entonces, vamos con el siguiente grupo. Tiosulfato. Ok. Tiosulfato, recordemos cuál era el sulfato. Sulfato es SO4 2-. ¿Qué era lo que nos indicaba el prefijo tio? Que uno de los oxígenos lo convertimos en un azufre. Entonces, agarramos uno de esos 4 oxígenos, nos quedan 3 oxígenos y el otro oxígeno lo cambiamos o lo convertimos en un azufre.
y mantenemos la carga. Unimos esos dos azufres para escribirlo bonito. Entonces obtenemos el S2O3 con carga 2 negativo. Ese anión se va a conocer como tiosulfato. Ahora, si nosotros agarramos dos tiosulfatos y los pegamos, entonces vamos a obtener 4 azufres, 6 oxígenos y algo importante, eso sí, la carga la mantenemos igual, va a seguir siendo una carga de 2 negativo porque partimos del tiosulfato, la carga sí no la multiplicamos y esto va a ser el tetrationato. Tetra que nos indica 4 porque son 4 azufres lo que vamos a tener en total. Y luego, bueno, ya saliéndonos de la serie de los tíos, de los que tienen azufres de más, entonces, 3 nitrógenos con carga -1, esto es ácida. Y muy importante, este tiende a confundirse mucho con el N3-. Vean que esto es solamente un nitrógeno con carga 3 negativo, que esto es el anión que conocemos común, que es el nitruro, terminación uro. Pero si nosotros, por decirlo así, hacemos un intercambio entre estos dos números y subimos el 1, entonces tenemos una carga de -1 y bajamos el 3, o sea que tenemos 3 nitrógenos. Esto es un compuesto especial que es, o que se le da el nombre de ácida. Que, por ejemplo, podemos tener el NaN3. Recordemos, si nosotros vemos 3 abajo un nitrógeno, esto quiere decir que estamos teniendo este anión especial con carga -1. Solamente necesitamos un átomo de sodio para contrarrestar la carga, para neutralizarlo y obtener un compuesto neutro. Y el nombre que se le da es ácida de sodio. Seguimos las reglas de la nomenclatura Stock. Muy bien. Con nosotros es igual tiofato de el metal, tetrationato de metal. Entonces, la nomenclatura, las reglas no van a cambiar, solamente tenemos que aprender los nombres de estos aniones especiales. Ok, preguntas hasta el momento. No, muy bien. Todavía nos quedan. Ok. ¿Se acuerdan de una regla muy particular que habíamos visto para los hidróxidos? ¿Qué había de particular en los hidróxidos? ¿Cómo se formaba un hidróxido? Más bien es la pregunta. Con el ion hidroxilo, ¿no? Con el ion hidroxilo, pero ¿a partir de qué podemos nosotros crear un hidróxido? ¿Cuál es la reacción que genera, que produce los hidróxidos? Son un metal con un oxígeno y un hidrógeno. No. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se generan? ¿Cuál es la reacción que yo tengo que hacer para producir un oxiácido? Agua con un óxido, ¿no? Con metal. Agua más un óxido no metálico
eso nos da un oxácido. Ok. Si nosotros tenemos agua, pero en vez de un óxido no metálico, tenemos un óxido metálico, esto nos genera los hidróxidos. Ok, pero ¿qué particularidad tenía que tener ese óxido metálico para que pudiera generar un hidróxido? O más bien, ¿qué no podía hacer? Vamos a ver. Voy a devolverme entonces. Hidruros, sales, óxidos y luego los hidróxidos. Habíamos visto, ok, la valencia máxima que puede tener el metal o el estado de oxidación máximo que puede tener un metal para generar un hidróxido es +4. Eso quiere decir que nosotros, el número máximo que vamos a tener acá es 4. Tener un compuesto con OH5, re malo, eso no existe. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un óxido metálico con estado de oxidación 5? Ok, vamos a ver. Ok, entonces, por ejemplo, ¿recuerdan los estados de oxidación posibles para el manganeso? Hasta el 7 no era. Manganeso puede tener hasta estado de oxidación 7. Eso quiere decir, bueno, de hecho dos estados muy comunes son 6 y 7. Entonces, supongamos el manganeso, el óxido de manganeso 6, MnO3. Oxígeno -2, manganeso +6. Si esto nosotros lo ponemos con agua, la reacción va a ocurrir, pero no se va a generar un hidróxido porque tenemos un metal con estado de oxidación mayor a 4. ¿Qué se nos genera en este caso? Un oxácido. A pesar de que es un metal, cuando los metales tienen estados de oxidación muy altos, resulta que pueden llegar a comportarse más bien como no metales. O, dicho de otra manera, bueno, los compuestos que generan tienen más peculiaridades o más similitudes con los compuestos generados por no metales. Entonces, esto lo que nos va a generar no es un hidróxido de manganeso 6, que se escribiría así, pero esto no existe, sino que más bien lo que nos genera es un oxácido, un MnO4. Y como oxácido, entonces lo vamos a nombrar como tal. Si yo le quito los dos hidrógenos, entonces esto me queda MnO4 2 menos, y a esto le voy a dar el nombre de manganato. Manganato. De un oxácido o un oxanión del manganeso. Entonces, el MnO4 2 menos se va a comportar todo como un anión, como si fuera un oxanión, y va a tener de nombre manganato. ¿De acuerdo? ¿Esto queda claro? Simplemente con meterse en estado de oxidación mayor a 4, no vamos a obtener hidróxidos, vamos a obtener
oxoaniones. Entonces, de aquí surgen estos aniones especiales. Ahora, resulta, como bien lo dijeron antes, que el estado de oxidación más alto del manganeso no es 6, sino que es 7. Eso quiere decir que nosotros podemos tener el óxido de manganeso 7 y ponerlo con agua. Y aquí vamos a obtener, si hacemos esa reacción, otra vez obtenemos un oxácido, que sería el H2MN2O8, pero si nosotros simplificamos, HMnO4. Y si le quitamos el hidrógeno, entonces el MnO4 con carga negativa. A este ion, como es el metal, el estado de oxidación más alto de todos, vean que tenemos el manganeso con estado de oxidación más 6, que es un estado alto, pero todavía tenemos un estado de oxidación más alto, que es el más 7. Entonces, le agregamos el prefijo per, y este va a ser el permanganato. Y ojo que se suelen confundir bastante entre ellos. Manganato con carga menos 2, permanganato con carga menos 1. Esa es la única diferencia. Entonces tenemos que tener cuidado con en esa parte, con cuál es el estado de oxidación que está trabajando el manganeso. Si está trabajando con más 6, entonces el nombre va a ser permanganato. Perdón, si está trabajando con más 6, el nombre es manganato. Y si está trabajando con estado de oxidación más 7, entonces le agregamos el prefijo per para indicar un estado de oxidación superior, mayor a todos. Y obtenemos el permanganato. ¿Cómo se ve esto a la hora de ponerle nombre a algún compuesto? Bueno, por ejemplo, podríamos tener el K2MnO4, que este va a ser el manganato de potasio. Nosotros sabemos que el potasio solamente tiene el estado de oxidación más 1, el oxígeno menos 2. Podemos calcular el estado de oxidación del manganeso. Nos va a dar que estamos trabajando con manganeso 6. Por lo tanto, el nombre correcto va a ser manganato. Pero si nosotros tenemos el KMnO4, perdón, ahí sin carga, entonces hacemos lo mismo, potasio más 1, oxígeno menos 2. No sabemos cuál es el estado de oxidación del manganeso, lo calculamos y nos da que es manganeso más 7. Entonces el nombre va a ser permanganato de potasio. Muy bien. ¿Claros con manganato y permanganato? Sí, profe. Muy bien. Ahora, dentro de esto, bueno, recordemos que hay muchos no metales, perdón, hay muchos metales de transición que tienen estados de oxidación altos. Entonces pueden tener este mismo comportamiento que tiene el manganeso. Por ejemplo, el cromato. Aquí también cromo con estado de oxidación más 6. Igual, aquí vamos a ver un patrón. 4 oxígenos, carga menos 2, terminación ato. Si es con cromo, entonces el nombre va a ser cromato. 4 oxígenos y carga total del anión menos 2. Este va a ser el ion cromato. Pero con el cromo tenemos otra excepción, otra particularidad. Y es que nosotros podemos agarrar 2 cromatos y unirlos.
Y bueno, en esa unión, eso sí, perdemos un oxígeno. Entonces, bueno, vamos a tener 2 cromos, 8 oxígenos, pero perdemos un oxígeno, entonces nos quedan 7 oxígenos y la carga sigue siendo -2 para todo el anión. Y como esto es, como este de acá es o se deriva de unir 2 cromatos, entonces se le conoce como dicromato. 2 veces el cromato o dicromato. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, K2, Cr2, O7, ¿cuál es el nombre? Nombramos el anión, dicromato y luego el metal de potasio. Ok. Entonces, bastante sencillo, simplemente aprenderse los nombres de estos aniones especiales. Que sí hay que aprenderse un poco de memoria, pero vean que los nombres siempre tienen un poco de lógica. Manganato, terminación ato, cromato, terminación ato. Entonces, el metal tiene estado de oxidación +6, 4 oxígenos, carga del anión total -2. Pero si el manganeso, que puede tener estado de oxidación +7, trabaja con ese estado de oxidación más alto, entonces le damos el nombre de permanganato. Si lo que hacemos es unir 2 cromatos, entonces obtenemos el dicromato. Y luego, pues tenemos esos compuestos o esos aniones atos a lo largo de varios metales de transición. Por ejemplo, el osmiato, también osmio con estado de oxidación +6. 4 oxígenos, carga -2, osmiato. Si lo hacemos con tungsteno, entonces tungstato. Y uno, digamos, especial que se sale de la regla, porque acá en general la terminación ato es con el metal de transición, estado de oxidación +6, pero con el vanadio, el estado de oxidación más alto para el vanadio es el +5. Entonces, si nosotros tenemos el vanadato, terminación ato, va a ser el estado de oxidación alto para el vanadio, o sea, +5, y aquí lo que cambia respecto a la tendencia anterior es que el vanadato va a tener carga -3. Entonces, por ejemplo, el vanadato de fósforo, no, perdón, vanadato de hierro 3. Entonces, unimos el hierro 3 más con el vanadato, hacemos el intercambio para bajar las cargas a los índices. Entonces, hierro 3, vanadato, Profe, también 3, y simplificamos. ¿Sí? el osmio tiene hasta 8, entonces cuando es +8 sería perosmiato, así, ¿no? Eh, ok. En el caso del osmio, bueno, en realidad ya con estado de oxidación más alto de 6, no vamos a encontrar oxaniones. Entonces, básicamente los oxaniones estales, digamos que vamos a tener estos de acá, o puede ser que haya algún otro de un metal de transición con estado de oxidación +6, pero estos van a ser los más comunes y difícilmente vamos a encontrar algo diferente. Ese de osmio con estado de oxidación +8 en realidad no lo he visto. Entonces, aunque se podría escribir en el papel, no creo que exista. Pero, bueno, supongo que sí, podría ser un perosmiato. Pero Profe, bueno, gracias. como les dije, no creo que exista. Entonces,
no creo que nos lo vayamos a encontrar en ningún momento. Ok, entonces esto es con aniones especiales. Acá hay bastantes ejercicios. Ahora que lo veo aquí hay uno mal. Este debería ser así. Ok, entonces, por ejemplo, bueno, aquí vemos un permanganato, un cianuro, un tiosulfato, un molibdato por acá. Entonces, les voy a dejar estos ejercicios para que practiquen toda la nomenclatura. Aquí ya hay ejercicios combinados de todo. Y luego, acá, más bien poner la fórmula a partir del nombre. También ejercicios combinados de toda la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Y luego algo que sí quería recordarles, aunque es algo bastante sencillo, es la clasificación según la cantidad de elementos. Entonces, de eso yo sé que ustedes ya tienen una noción. Por ejemplo, compuestos binarios quiere decir que tienen dos elementos distintos. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno y azufre. Entonces, dos elementos distintos. Este es un compuesto binario. PCl5. ¿Cómo se llama este compuesto, el PCl5? A ver si alguien me ayuda con ese. Profe, es que yo creo que es cloruro de fósforo 5, pero no estoy seguro, creo que no. No. Vean, lo primero que tienen que pensar para dar nombre a un compuesto. ¿Es un compuesto iónico o es un compuesto molecular? Molecular, ¿verdad? Es un compuesto molecular. Entonces, ¿qué Entonces sería tipo de nomenclatura? Perdón, Oh, sería pentacloruro de fósforo, ¿no? exacto. Si es un compuesto molecular, entonces lo nombramos según la nomenclatura estequiométrica. Entonces, en la nomenclatura estequiométrica, recordemos, usamos los prefijos. Pentacloruro de fósforo. Y como solamente tiene dos elementos, entonces es un compuesto binario. Vamos a ver el nombre del que sigue. Oxígeno y potasio, dos elementos distintos, compuesto binario, pero ¿cuál será el nombre? Óxido de potasio. Este es el óxido de potasio. Compuesto iónico, nomenclatura Stock, y potasio solamente tiene un estado de oxidación. Muy bien. Luego, el nombre de este está fácil. Bromuro de estroncio. Muy bien, bromuro de estroncio. Dos elementos distintos, compuesto binario. Compuestos ternarios, tres elementos distintos. Entonces, el nombre del primero, Hidróxido de sodio. hidróxido de sodio, muy bien. Nombre del segundo, Cianuro de hidrógeno. ¿está segura? Creo que sí. Está buena a medias, porque es un hidrácido. Entonces, recordemos que los hidrácidos tienen dos nombres, dependiendo de si está en estado gaseoso o en estado acuoso. Pero eso Entonces, no lo ponía ahí, profe. no lo puse Entonces ahí, también podría entonces, ser ácido cianhídrico, ¿no?
podría ser ácido cianhídrico, pero yo no se los puse, entonces ustedes no podrían saber el nombre correcto. En ese caso, bueno, entonces podría ser cualquiera de los dos nombres, pero tienen que tener presente eso, que en el caso de los hidrácidos tienen que venir indicado el estado en el que está para que ustedes puedan darle nombre. Por eso estaba bien a medias, porque estaba bien para el estado gaseoso, pero aquí no lo indicaba, entonces en realidad no se puede saber cuál es el nombre correcto. Podría ser también ácido cianhídrico. Ok, el nombre del siguiente, donde tenemos aluminio, fósforo y oxígeno, 3 elementos distintos. Entonces, compuesto ternario. ¿Cuál será el nombre? Ya que le metemos un oxanión y ya lo complicamos un poquito. Fosfato de aluminio, creo. Este es el fosfato de aluminio, muy bien. Y el último. No, ¿qué pasó? ¿Se pegaron con el último? Anión y catión. ¿Cuál es el nombre? Nitrato de metano. Nitrato de, esto está bien, pero metano no. Amonio. Nitrato de amonio. El metano, recordemos que es CH4, este es el nitrato de amonio. Ahora, algo que suele confundir es que aquí tenemos 4 elementos escritos. Sin embargo, tenemos nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno se repite y oxígeno. Entonces, en realidad solamente tenemos 3 elementos diferentes y por eso este compuesto, el nitrato de amonio, se clasifica como un compuesto ternario. Solo hay 3 elementos diferentes dentro de ese compuesto. Entonces, para que tengan en cuenta eso. La clasificación en binarios, ternarios o cuaternarios depende de la cantidad de elementos distintos que tengamos en el compuesto. Ahora, cuaternarios, entonces tenemos que tener 4 elementos distintos. Normalmente acá nos vamos a encontrar las sales ácidas. Esas sales tienen hidrógeno. Pero también podemos tener el caso donde el catión tenga 2 elementos, como el primero. ¿Cómo se llama ese primer compuesto? Ese no es carbonato de amonio. La corrijo, ese sí es el carbonato de amonio. Muy bien. Ahora, el segundo. Ven que tiene hidrógeno. ¿Qué pasaba cuando tenía hidrógeno? Hidrógeno sulfito de calcio, creo. Hidrógeno sulfito de calcio. Muy bien. SO3, solamente el SO3 es el sulfito. Muy bien. ¿Y el último? Es fosfuro, ¿verdad, profe? El No, no es, PO3, no es Ese es fosfuro. fosfito. Fosfito, muy bien. Entonces es dihidrógeno fosfito de litio. Dihidrógeno fosfito de litio. Recuerden con eso, la palabra va pegada. Dihidrógeno fosfito. Va todo pegado y por lo tanto la tilde en el hidrógeno que estamos acostumbrados a poner
no iría ahí porque sería una, saber, como una sobre esdrújula, que, bueno, hasta donde tengo entendido, creo que eso no existe en el idioma español, entonces esa tilde ahí no va. Yo sé que la palabra hidrógeno sí la lleva, pero cuando lo unimos con el fosfito, el acento más bien queda en fosfito, entonces es dihidrógeno fosfito. Viendo también un poco de español en la clase de química. Qué interesante. Bueno, entonces recordar, va todo unido como una sola palabra y la tilde en la O no se pone porque no queda con el acento correcto. Muy bien, entonces creo que vimos nomenclatura. ¿Alguna pregunta en estos minutos que nos quedan? A ver, bueno, creo que no. Muy bien, chicos, entonces quedaríamos por acá. Esto sería todo por esta semana.